hablar, a mí apenas, si acaso, una mínima provocación, porque la pulsión de silencio en mí es total, absoluta e irreprimible. Entonces, una primera pregunta que voy a plantear es en relación propiamente al Althusser y al marxismo hoy. Una segunda, para que, digamos, vaya en la perspectiva, una segunda es sobre la violencia, puesto que eres tú un pensador de la violencia. Y una tercera sobre ciudadanía y democracia. Tercera pregunta. La primera se refiere a lo siguiente. Retomando a Althusser, en la perspectiva de Althusser, digamos, una especie de principio que se puede proponer en este tiempo de crisis. No ser marxista es imposible. Y esto, justamente en el prefacio a leer El Capital que tú señalabas, ahí lo dice literalmente el propio Althusser. El objeto de toda esta investigación es encontrar el lugar del marxismo en el saber contemporáneo. Un segundo aspecto que quisiera resaltar, y a ver qué te parece, es que hay una especie, yo le llamaría, de dialecticismo althusseriano en su exposición, más en unas que en otras, pero la exposición misma es una exposición de estallidos, de rupturas, de discontinuidades, incluso cuando empieza a hablar con toda simplicidad de los descubrimientos de Marx. En la mercancía, valor de uso; en el trabajo, trabajo abstracto, trabajo concreto, y de ahí en adelante. Hay términos que utiliza Althusser para ligar conceptualmente su exposición. Por ejemplo, habla de principios de base. De renvoi, varias veces, renvoi. De modo que el pensamiento se va mostrando también en lo que tú decías hace un momento, en una especie de intempestividad, digamos, abrirse a la intempestividad del pensamiento. Naturalmente, esto lleva de leer El Capital, lleva, por ejemplo, a aparatos, a Estado y aparatos ilógicos de Estado. Y ahí tú peleaste con Althusser. Incluso declaraste que se acabó Althusser, ya no te voy a seguir más. Digamos, como que ahí tomaste tu propio camino. Tercero, llama poderosamente la atención, digamos, el último Althusser, el de Fernanda Navarro, el de para un materialismo aleatorio, llama poderosamente la atención. Tres puntos o tres derivas en esto para un materialismo aleatorio. Primero, el ir del filósofo materialista, que dice estar dispuesto a ir sin saber a dónde va. Segundo, la desviación. Todo va en la desviación. Tercero, lo aleatorio. Todo es aleatorio. Entonces, en esta perspectiva, de acuerdo a lo que tú señalabas al final, de que el marxismo, para decir algo sobre la crisis de hoy, necesita él mismo transformarse o estar en constante transformación. En esta perspectiva, ¿qué pensarías tú de la articulación de una teoría compleja de la contradicción del Althusser, una teoría compleja de la misma exposición teórica, con las teorías actuales en física, en ciencias del hombre,
en astronomía, teoría cuántica, teorías actuales, primero de la complejidad, teorías actuales del caos, incluso si ya son matemáticas, como la de todo, teorías de la catástrofe. Y entonces, articular, por ejemplo, la aleatoriedad con crisis, con caos, con catástrofe. O sea, paradójicamente y efectivamente, digamos, ahí están, Althusser está lleno de aporías. Y este quizás sea el efecto sociedad, efecto aporía, que perdura. Entonces, esto naturalmente redefine el marxismo y todo lo que tenga que ver con marxismo, digamos, como la práctica política que se reclame de este pensamiento. Porque el marxismo de pronto fue tomado como el anuncio de la buena nueva. Ya viene la revolución. Buena nueva. Ya viene la revolución. Pero la revolución no vino. Cuando a veces con ustedes jóvenes, algunos los veo por aquí, y les digo, sí, hay que hacer la revolución. Pero esto es cosa seria. O de risa, o de alegría, más bien, de alegría. Pero hay que hacer la revolución. Y no basta lo que tú consideras, por ejemplo, y lo piensas muy bien articulado, en lo que llamas la subversión, la práctica subversiva. Por ejemplo, una revolución que se vota en romper vidrios de una dirección de filosofía, bueno, es muy corta. Entonces, el marxismo, digamos, en términos también, queriendo no ser escatológico, el marxismo, ¿qué piensa hoy en la globalización? ¿Qué puede pensar hoy en la globalización? Gracias. El principio materialista fundamental es jamás creer a los filósofos cuando dicen, por ejemplo, yo voy a quedar silencioso, no voy a decir nada. Has dicho mucho y planteado muchos problemas. Bueno, vamos a tratar de discutir y vas a intervenir de nuevo, pero una pequeña precisión. Las cuestiones que has formuladas, las preguntas que has hechas, conciernen solo el primer punto, Althusser y el marxismo hoy, o también los otros dos, violencia, ciudadanía y democracia. Por el momento el primero. Good. Bueno. ¿Por dónde empezar para simplificar? Tal vez por el punto final. Es decir, el recurso que podríamos buscar para pensar, orientarnos en el pensamiento y en la política en la situación actual, usando nociones de
complejidad y de catástrofe que al mismo tiempo se están desarrollando y estudiando en otras regiones del pensamiento. Mi posición personal muy pragmática, tengo que decir, es incierta, o digamos más bien tiene que ver con la necesidad de acercarnos al problema desde puntos de partida casi opuestos. Por un lado, estoy completamente de acuerdo con la idea de que todo conocimiento usa y requiere de, digamos, categorías. Las categorías son también modelos, esquemas de interpretación de la realidad y del porvenir de la realidad, que son básicamente, esencialmente transdisciplinarios. Entonces, no tengo ninguna objeción de principios hacia la idea de que nociones como complejidad, catástrofe, incertidumbre, emergencia del nuevo bajo el fondo de una situación dada, tienen que formarse progresivamente a través de intercambios entre disciplinas diversas. Y desde este punto de vista, la gran dicotomía, como decían los juristas de la vieja época, pero aplicada al campo epistemológico, la gran dicotomía de lo natural y de lo cultural o de lo histórico, de las ciencias de la materia y de la naturaleza, ya ellas mismas muy complejas, porque incluyen porque no se sabe dónde poner la vida, y de las ciencias que los alemanes en el siglo XIX llamaban Geisteswissenschaften, los problemas de la cultura. Esa gran dicotomía es un obstáculo epistemológico que dejar de lado. Eso requiere naturalmente un cierto nivel de formalización, digamos, de abstracción, pero la abstracción, y eso lo pensaba Althusser y estoy de acuerdo con él, es el instrumento imprescindible de comunicación entre regiones del saber. Y desde este punto de vista hay algo que se mantiene para nosotros, que viene del mejor aspecto, diría, del llamado estructuralismo. Pero porque esencialmente el estructuralismo fue un programa que
que no fue homogéneo, que podemos discutir, y al que Althusser mismo en el primer periodo indudablemente trató de contribuir para sobrepasar los dilemas, digamos, adialécticos, ¿no? O mecanicistas de ciencias de la natura y ciencias de la cultura, o de unificación ontológica, digamos, y de rechazo del reduccionismo científico. Entonces, en el principio estoy de acuerdo con esta idea, inclusive pienso que podría ser, ahora vamos a tener tal vez conflictos entre althuserianos, a ver si Fernanda está de acuerdo. Un instrumento para traer y desarrollar la idea del materialismo aleatorio más allá de una proferación, yo diría, ontológica o anti-ontológica. Cuando se relee a los textos en que Althusser propone progresivamente la idea del materialismo aleatorio y incluye en esta idea o asimila a esta idea varios temas filosóficos y históricos y políticos. La impulsión inicial que permanece dominante, muy clara en los inéditos que se están publicando en estos días, es la oposición a lo que él llama el ontologismo del marxismo tradicional. No solo las leyes de la dialéctica, la idea de una ontología materialista que proporcionaría un fundamento ontológico para la ciencia, la política, la ciencia de la historia. Entonces es un tema anti-ontológico, pero hay un riesgo de mimetismo, de simetría entre la ontología que él combate, que él ve como permanente ligada a una dominación de la representación del ser como principio de orden. Y el materialismo aleatorio que enuncia, es una buena nueva en cierto sentido, tienes razón, la buena nueva de que no hay orden estable. Y entonces él hace también referencia muy rápida a la temática de la teología negativa. Es una vía negativa al fundamento ontológico. Si uno quiere hacer un uso político y un uso de conocimiento, hay que desarrollar una problemática de la contingencia que tiene exactamente la misma complejidad y la misma capacidad de aplicación en el real que en cierto sentido la dialéctica tradicional. Y luego hay que enriquecer, yo diría, a la intuición del aleatorio. Y en este sentido la tomada de elementos que vienen de otras regiones
el conocimiento puede ser no solamente útil, sino de hecho necesario. Por otro lado, esta es mi oscilación. Tengo una cierta inquietud por una razón que también viene de Althusser. Es uno de los aspectos más interesantes, según pienso yo, de su herencia spinoziana. Althusser siempre mantuvo la idea de que el importante no es el conocimiento general, el conocimiento actual, sino el conocimiento de la cosa singular, de la res singularis. Y en el caso que nos interesa, el caso de la historia y de la política, hay una especificidad y una singularidad de los problemas y de la práctica política que no va a mantenerse si, para decirlo así, instalamos la temática del aleatorio en una especie de transdisciplinaridad abstracta. Para decirlo de otro modo, hay un esfuerzo adicional que necesitamos después de haber introducido modelos, digamos, de complejidad transdisciplinares para entender lo que hace sí la complejidad y la incertidumbre en el campo histórico algo verdaderamente especial. Para tomar rápidamente un ejemplo, en la obra de uno de mis amigos más cercanos, he trabajado con Immanuel Wallerstein, he publicado un libro junto a él que se llama Raza, Clase, Nación, Raza, Nación, Clase, y luego tengo una gran admiración para su obra y sus intervenciones en la interpretación, digamos, de la coyuntura actual. Pero Wallerstein es fascinado, digamos, por la teoría de la complejidad propuesta por Prigogine y otros. Y eso los lleva a reintroducir una especie, hablas de escatología, una especie de catastrofismo muy típico del marxismo tradicional. Hemos logrado el momento en que la historia se hace totalmente incierta. Es precisamente el momento de la crisis. Y en este momento, como demuestra la ciencia, la teoría general de la complejidad, elementos subjetivos o, digamos, de decisión minimal pueden llevar a desviaciones, digamos, del todo opuestas. Eso es casi tautológico. Para mí es casi tautológico. Lleva a consideraciones políticas del tipo, según la humanidad se demuestra capaz de elegir una estrategia u otra, el resultado será o bien un sistema social aún más opresivo que el que conocimos, o un sistema de emancipación. Esa es pura tautología. Necesitamos de un elemento, digamos, de especificidad histórica adicional. Y para terminar, porque fue, si la idea de desviación en Althusser y en otros me sembra una de las más productivas e interesantes de ese nuevo tipo de reflexión sobre la historia. Hay que aplicarlos
althusserismo. Yo tenía una parte entera que no he podido leer sobre las desviaciones opuestas al interno de la obra de Althusser, desviación teoricista seguida por una desviación politicista, y el resultado que es, el resultado no es un nula, pero aún más interesante naturalmente es la aplicación de la idea de desviación, o tal vez podríamos decir bifurcación, una idea que también viene más o menos del paradigma de la complejidad. Hay diversos teóricos marxistas o postmarxistas en el periodo actual que han hecho uso de esta terminología. Yo personalmente la uso para explicar que la revolución hay que pensarla no en términos de comienzo de algo completamente nuevo, sino de bifurcación o cambio de orientación al interior de una transformación de la sociedad actual que ya está en movimiento. Pero la uso también Daniel Ben Said, que tenía referencias en Benjamin y Ernst Bloch, muy diversas de mis referencias althuserianas. Entonces, este no resuelve el problema, sino que tal vez constituye un primer paso muy insuficiente por sí mismo en la dirección de, digamos, elaborar a una concepción del aleatorio y de la complejidad que sea más directamente ligadas con análisis históricas y políticas. Decía que Balibar es un pensador de la violencia, de las violencias. La violencia estructural, la colonización o el capitalismo, la violencia legítima, entre comillas, del Estado, y la violencia que se da entre individuos. Incluso propones dos conceptos, el concepto de ultra-objetividad en relación con la capacidad de tener efectos de violencia, y el de ultra-subjetividad, que tiene que ver cuando el individuo, el sujeto, no tolera la alteridad y la destruye. Ahora bien, hay regiones del mundo, atravesadas por una violencia. Tú mismo dices en un artículo sobre la violencia que la violencia como tal no tiene objeto y por lo tanto no puede ser pensada. En efecto, me refiero a tres violencias impensables. Primero, por llamarle de alguna manera, la violencia del mercado de la droga. Una cabeza política de América del Norte, evaluando situaciones reales del vecino y de demás, tenía dos proposiciones estratégicas. Una, primera, siempre habrá mercado de la droga. Segunda, no se puede hacer desaparecer al mismo tiempo a todos sus integrantes. La segunda violencia se refiere a esta contra la vida misma, por ejemplo, secuestro, trata de personas o tráfico de órganos, que es un nuevo mercado negro, sobre todo de zonas pobres y zonas ricas, pero parece que va en aumento, todo indica que va en aumento. Incluso se puede pensar que muchos de los desaparecidos o desaparecidas sean niños, o sea, jóvenes sobre todo,
van a parar como órganos en el mercado negro del tráfico de órganos. Y tercero, la violencia de los monoteísmos que atraviesa en este momento de una manera Asia, de otra manera Medio Oriente, que llega a Europa y a Estados Unidos. No van a ser inmunes vosotros. Es la segunda ya. La pulsión de silencio. No quería interrumpirte, pero lo hice. La pregunta La pregunta es, ¿qué pensar de lo impensable? A pesar de mis raíces althusserianas y cada vez que vuelvo a Althusser a leer los mejores, los más inventivos momentos de su escritura, de su pensamiento, los que conocía, los que no conocía, me encuentro no solo sorpreso, sino fascinado en cierto sentido por los riesgos que él tomaba en el pensamiento. Hay un elemento subjetivo naturalmente aquí. Comunque, a pesar de ese fascinio y de esa influencia, yo me encuentro progresivamente más hegeliano de lo que pensaba. O me encuentro en la situación de tener necesidad, digamos, de recurrir a Hegel, pero por una razón que voy a decir. Pero naturalmente no basta. La relación de Hegel al impensable es una relación a la vez íntima y finalmente defensiva, para decirlo así. Es íntima porque el impensable, lo que se encuentra más allá del límite, la interdicción wittgensteiniana, cuando no se puede hablar hay que callar. En cierto sentido, Hegel no la acepta. Hegel no la acepta. Y eso es muy claro, por ejemplo, en el prefacio, la introducción, el primer capítulo de la fenomenología del espíritu, para mí una cosa extraordinaria. Cuando Luis afronta el tema precisamente del romanticismo de su tiempo, hay un impensable, hay un indecible. Y él en este momento se esfuerza de convertir, digamos, lo impensable o lo indecible en programa infinito de incorporación al pensamiento, a la razón, digamos, de sus opuestos, de sus opuestos aparentemente más irreducibles. Y eso vale naturalmente por la extrema violencia. Entonces mi proposición hegeliana sería algo del tipo, precisamente porque la extrema violencia no puede sino manifestarse como impensable o indecible,
hay que transformar el pensamiento para pensarla. ¿Y por qué pensarla? Porque aunque se no basta, naturalmente, el verdadero hecho de no poder pensar es parte de la incapacidad de afrontar y transformar. Por el otro lado, Hegel es defensivo y es conservador, porque traté de mostrarlo en un libro no todavía traducido al español, pero que se llama, que tú has mencionado, violencia y civilidad. De hecho, él no piensa que hay situaciones en la historia desesperadas, para decirlo así, donde la violencia últimamente no se convertiría en instituciones y razón. Eso puede ser verdadero, naturalmente, cuando uno mira a la historia a escala de siglos, o historia de la sucesión de civilizaciones, aun si lectores de Benjamín y sucesores nos han aprendido, y hay obras extraordinarias que conciernen directamente la destrucción de las civilizaciones no latinoamericanas, americanas, pre-hispánicas o pre-colombianas, que dirigense directamente a la cuestión de saber cómo pensar el hecho de que en la historia hubo destrucciones sin conversión dialéctica. Pero de todas formas, la dificultad viene del hecho que la escala de los siglos no tiene ningún sentido para nuestra vida, nuestra experiencia política. Como decía Keynes perfectamente, a lo largo plazo seremos todos muertos. Y nuestro problema no es finalmente después de generaciones, la violencia que tú mencionas, el mercado de la droga, la mercantilización de la vida, o el nihilismo a lo que puede llegar y llevar la religión monoteísta, van a contribuir a la emergencia de otra civilización. Lo que necesitamos pensar y afrontar es el presente, no es el futuro de siglos. Y desde este punto de vista, Hegel no nos sirve a nada. Y es por eso que después de otros, y con otros, en diálogo con otros, con Roberto Espósito sobre el tema del impolítico, con Judith Butler sobre el tema de la vulnerabilidad, o con más recientemente Sassen y otros sobre el tema de la expulsión, es decir, la expulsión biopolítica de una enorme cantidad de seres humanos de la reproducción del capitalismo actual. Lo que he tratado de desarrollar muy provisoriamente y en modo muy humilde es una fenomenología de esos aspectos de la violencia que no son inmediatamente convertibles y utilizables por la política. Y desde este punto de vista, el marxismo se encuentra en una situación muy ambigua, porque en cierto sentido el marxismo y desarrollos más recientes, naturalmente basados en las obras de Marx sobre la acumulación primitiva, o de Rosa Luxemburgo, o de otros,
han verdaderamente proporcionado una posibilidad preciosa, preciosísima de interpretación y explicación de lo que tú llamas la violencia estructural, ¿no? Lo que en esa terminología absurda tal vez se llamado la ultra-objetividad, es decir, las extremidades de la transformación de seres humanos individuales o en grupos en cosas, instrumentos de valorización del capital. Sin Marx eso no lo podemos pensar, pero es cierto que en Marx hay también una cierta un cierto rechazo, digamos, un rechazo por delante del carácter impolítico de esa violencia. Desde luego las famosas palabras de orden casi mesiánicas o metafísicas, transformar la violencia capitalista en violencia revolucionaria o pasar de la expropiación a la expropiación de los expropiadores, que es una fórmula que yo me di cuenta que a raíces modernas, naturalmente, la idea de la Revolución Francesa radical de eliminación de los acaparadores, etc. Pero tiene raíces también en el texto bíblico, es en Isaías que se dice, y vamos a opresar a nuestros opresores, exterminar a nuestros exterminadores. Esto es el límite del pensamiento de Marx y de Althusser también. Ninguno de ellos ha podido pensar que la lógica de la extrema violencia de origen estructural lleva a situaciones sin solución inmediata. Pero es también, y termino así, es también importantísimo, muy importante a mis ojos, tomar en cuenta el hecho de que la extrema violencia, la que no es convertible inmediatamente en instituciones, derecho, políticas, estrategias, etc., y que entonces, que lo queríamos o no, nos plantea, nos enfrenta a momentos casi nihilistas. Es una violencia heterogénea. Es una violencia. Las situaciones que tú describes son parte, todas ellas, de lo que he llamado con otros una economía general y mundial de la extrema violencia. Y en esa economía, naturalmente, aspectos heterogéneos de la extrema violencia, violencias identitarias, violencias racistas, violencias teológicas y violencias económicas y capitalistas, es una fusión que Althusser no había imaginado. Fusionan y producen un resultado que yo describo como la emergencia de zonas de muerte y de zonas de vida. Pero la frontera entre las zonas de muerte y las zonas de vida es una frontera móvil, es una frontera jamás asegurada. Es terrible ver cómo nuestros gobiernos imaginan que pueden reforzar las fronteras para ubicarse desde afuera, digamos, de las zonas de muerte. ¿Y cuáles son las zonas de muerte? Las zonas de muerte son Irak y Siria hoy en día. Tal vez ciertas partes de México sometidas, como vemos,
la doble influencia del narcotráfico y de la corrupción política, o son las regiones de África donde se desarrolló el virus Ebola, que inmediatamente todo el mundo trató de mantener en su región. Entonces hay que tomar en cuenta la heterogeneidad, la contaminación, digamos, de diferentes tipos de violencia y la producción de una economía global. Pero yo, en este sentido, todavía no soy más un marxista clásico. No pienso que la extrema violencia religiosa puede explicarse pura y sencillamente como expresión, digamos, de una cierta estructura de opresión económica. Es otro tipo de violencia. Al mismo tiempo hay que insistir en el hecho que no es la religión como tal que produce la extrema violencia. Es la religión en ciertas condiciones, pero hay naturalmente condiciones de posibilidad que son parte intrínseca de la tradición monoteísta. La religión en el momento actual tiene las dos posibilidades opuestas: transformar a conflictos en situaciones de antagonismo mortal, o proporcionar capacidades morales, digamos, de resistir a la tendencia, es decir, extrema violencia o no violencia. Y así la religión se transforma en un campo de enfrentamiento y de batalla, para decirlo así, tanto importante como la lucha de clases o la economía, para enfrentarnos a lo que tú llamas el impensable. Una última cuestión, muy en puntos, porque ya son las 2, ya son las 2 de la tarde, y ya hay que ir a comer. Entonces, también, tú puedes responder con un sí o un no, era mejor. Has hablado de tu exposición de la economía general. La primera cuestión es el capitalismo global. Algún profesor aquí le ha llamado capitalismo virtual. Digamos capitalismo global. Como contradicción, tiene un lado destructivo. Un lado destructivo. Y también tiene un lado creativo. ¿Cómo ves el lado creativo? Segundo, tú hiciste un gesto teórico extraordinario, un salto en el vacío, cuando te propusiste rescatar ciudadanía, igualdad y libertad del pensamiento liberal o neoliberal, afirmando que son pensamientos revolucionarios, son categorías revolucionarias precisamente desde la Revolución Francesa. Pero la confusión se nos viene encima, porque hablas también de développement du marxisme, el agotamiento del marxismo, precisamente porque la lucha de clases ha perdido visibilidad. Y entonces, ¿qué hacemos con este proceso de développement? ¿Qué hacemos? Y tercero, el proyecto que ya has mencionado varias veces,
la articulación teórico-filosófica, estratégica, digamos, de Spinoza con Marx. Y ahí, en Spinoza, por lo menos en la ética del tercer libro, del cuarto libro, ahí aparece un concepto, el singular potencia. Entonces, aquí la pregunta es, de pronto somos grandes amantes de estructuras, incluso de estructuras pesadas, como el Estado, como el capitalismo, y se dice que la revolución es la revolución de las estructuras. ¿Y qué hacer con el singular potencia? ¿Qué hacer con esa proposición espinosista de que nadie sabe todavía de lo que es capaz un cuerpo? ¿O qué hacer con esa que dice, y cita a Spinoza, porque dice que el hombre es un Dios para el hombre? Y él dice que estoy de acuerdo. ¿Qué hacer con ese singular potencia en este momento de revoluciones tecnológicas, etcétera, etcétera, que nadie esperaba? Todas las tres pequeñas. Como ustedes pueden ver, es totalmente imposible contestar con sí o con no. Entonces, tengo que elegir uno de los temas y decir, serían temas para un seminario de quisiera rechazar la idea de que el neoliberalismo actual, que naturalmente no es que en cierto sentido la ideología, pero ideología orgánica, en cierto sentido de los nuevos desarrollos del capitalismo global. Quisiera rechazar la idea de que el discurso neoliberal es una continuación del discurso de los derechos humanos, del discurso liberal tradicional, como lo criticaba Marx. En ese sentido yo me pongo en el mismo campo que otros críticos teóricos contemporáneos del neoliberalismo, que insisten más bien en la ruptura, en la diferencia profunda entre el discurso neoliberal y el liberalismo clásico. Eso no quiere decir que vamos a reconstruir retrospectivamente una imagen idílica, digamos, del liberalismo clásico y de sus funciones de hegemonía política y social, sino que necesitamos precisamente insistir en la diferencia para descubrir digamos, a nuevos tipos de crítica. Desde este punto de vista, el pensamiento de Marx, especialmente su pensamiento político, es profundamente ligado al modelo liberal clásico. Y es por eso que él que algo del marxismo se ve desfasado, para decirlo así, en la situación actual. Marx fue, para mí eso es parte de su grandeza, no de su civilización, un pensador de la igual libertad. Pero naturalmente, como fue Spinoza también, pero empujando esa noción a sus extremos límites.
la descripción que Marx hace del comunismo no como porvenir indefinido, sino como, digamos, capacidad y esfuerzo inmanente en la lucha de clases, es perfectamente compatible con una representación radical, digamos, de la combinación igualdad y libertad. El problema es que el neoliberalismo ha producido progresivamente un tipo de universalismo que no es el universalismo de la libertad, sino que es el universalismo de la forma mercancía absolutamente generalizada y del utilitarismo sin límites. La cual formulación tal vez más extrema, pero a la vez muy eficaz y materializada en las prácticas de la gestión y de la gobernanza mundial actual, es la idea del capital humano. Es irónico, naturalmente, que el capital humano fue inventado también por el mismo Stalin, el capitalismo, pero lo han tomado en serio los Gary Becker y otros muy inteligentes. Es aquí que la crítica de la economía política actual hay que existir, y eso produce un universalismo nuevo que no es el utilitarismo liberal, no lo pienso. Entonces, es una innovación intelectual. ¿Y cómo se articula con innovaciones tecnológicas y de otro tipo que tú mencionas? Eso es un problema por lo que no tengo situación de solución sencilla, simple, pero tengo la intuición, sí, de que la esfera de las comunicaciones de masas de hoy basadas en un lado en las nuevas tecnologías, en el otro lado en esa mercantilización generalizada, nos lleva mucho más allá de la idea clásica de los liberales. Pues muchas gracias, Etienne, por estar aquí, por estar en México, por estar en esta facultad, en este país atravesado por muchas energías y por muchas potencias. Para encontrar a viejos queridos y nuevos amigos. Muchísimas gracias a ustedes.